el pago de la deuda con petróleo y luego con ingresos de la economía interna, el adelgazamiento implacable del Estado, privatizaciones seriales y corruptas, freno a los avances sociales, disminución, por ejemplo, de la tasa de remuneración del trabajo de 2/3 en promedio y de 80% por lo que hacen los salarios mínimos, migración galopante, aumento exponencial de la economía informal y por lo tanto del área oscura e ilegal de la sociedad de la que se nutre, que es el que sigue el narcotráfico, la colusión de los altos mandos del poder con los capos del narcotráfico, denunciada en célebre entrevista por el presidente Miguel de la Madrid a Carmen Aristegui, cuando le dijo: mi sucesor se alió al narco y él y su familia incurrieron en actos criminales. Una declaración de ese tipo, yo creo que un país que se respeta debe dejarlo pasar. Y luego, modalidades novedosas por el privilegio de la economía financiera, los paraísos fiscales, al sistema restricto de cabildeo, modalidades incontroladas, dispersas de la corrupción, digamos la metástasis de la corrupción. Y luego, la asociación o la supeditación de los poderes públicos a los poderes fácticos, el secuestro del Estado en cada una de sus áreas por los representantes de aquellos intereses que debía regular. ¿Qué pasó? Eso empezaba a ocurrir en estos textos. Acaban de entregar el comentario que hice el Senado al primer informe del gobierno de Carlos Salinas. Prácticamente de ahí saqué esta lista. Algo de esto se ha disminuido. ¿Para qué sirvió el movimiento cultural, social y político del 88? Eso es la pregunta fundamental que tenemos que contestar. Yo diría en una frase: nos salió el tiro por la culata. Nos salió el tiro por la culata. Ni salvamos al Estado de sus instituciones, ni paramos, sino al contrario, parece que precipitamos una involución, para decirlo en una sola palabra, en la vida económica. Hubo transición democrática, depende cómo la califiquemos. En alguna ocasión Pepe Wolterberg se esmeraba en decir que solo habíamos logrado el capítulo de la democracia electoral, pero aún eso, yo creo que después de la experiencia de 2006 y de los acontecimientos que le precedieron, es muy relativamente sencillo. ¿Qué es lo que se logró? ¿En qué consistió la Glasnost mexicana? Consistió en la instauración vía respeto relativo y por algún momento bastante importante al proceso electoral, a la distribución del poder entre diversos partidos políticos. Pensar que en 1988, cuando esto ocurre, no hay apenas eran los 4 senadores de la oposición, 6 de San Simón, y todavía no había el primer gobernador de la oposición, da cuenta de que sí hubo una distribución del poder. Pero esta distribución del poder, en ausencia de una reforma del Estado que lo reconstruyera, que ideara un andamiaje constitucional relativo, adecuado a los tiempos nuevos, acabó deshilachando al Estado nacional. Y en vez de una liberalización de las relaciones políticas, ahora tenemos una feudalización de las relaciones políticas y económicas por el predominio de 10 o 12 monopolios y de 6 o 8 gobernadores que hemos expresado todos los días en la Cámara de Diputados. Se trata de tocar los grandes intereses económicos, 90% de la Cámara no quiere. Se trata de una ley que pague los excesos de la televisión, el 90% de la Cámara no quiere. Se trata de una controversia constitucional por la cual la Cámara defienda sus propias prerrogativas, porque se supone que una empresa pública, según el artículo 90 de la Constitución, solo puede ser creado o desaparecido por un acto del Congreso. Es un traje ejecutivo. Desapareció la compañía Americana sin fuerza y la
asalta una empresa que es del Estado antes de que aparezca un decreto inconstitucional que la suprime. Es el nivel de ilegalidad en el que se encuentra el país. Ahora bien, voy a tratar de llegar a un fin, faltan unos 10 minutos. Decir que el 88 y el movimiento que lo acompañó fueron los causantes de una o de otra es falso. Simplemente, al no llegar al objetivo deseado, que no era ocupar espacios en las cámaras de diputados, que era claro para la opinión pública y para quienes nos siguieron, tomar el poder por la vía pacífica. Al frustrarse, se abrió un enorme sitio de sentido contrario. Al frustrarse, después de 18 años, un segundo intento de otro movimiento de izquierda, de naturaleza distinta. Las preguntas y respuestas, si quieren, podemos entrar a estos detalles. Estamos en una coyuntura particularmente desfavorable. Yo no voy a culpar a nadie en este recinto de lo que ocurrió. Hubo posiciones distintas, hubo una confusión entre el cambio político, cómo ocupar espacios dentro de la inercia de la reforma anterior y hacer un esfuerzo mayor de carácter societario para llegar al poder. Yo tengo para mí que fuimos un poco prematuros. Nosotros aparecimos un año antes del referéndum que terminó con el régimen de Pinochet. Aparecimos 2 años antes de la caída del muro de Berlín. Y nos movíamos todavía, la mayoría de la gente, dentro de categorías clásicas, incluso del periodo revolucionario y post-revolucionario, que solo por las armas se le podía quitar el poder. Y ese fue parte del coco con el cual asustaron a muchos dirigentes, como nos hemos enterado paulatinamente. La apertura no se debe a eso. La apertura a la pluralidad, quiero decirlo aquí, a los estudiosos, se debe a otro momento que ya no somos nosotros. Ese momento está marcado de nuevo por un movimiento exógeno y por un movimiento endógeno dentro del sistema, que son 2 hechos acaecidos en diciembre, uno el 1 de enero del 94 y otro el 22 de marzo del 94. Uno es la revuelta zapatista y el otro es el asesinato de los ciudadanos. La revuelta zapatista hace que el gobierno nos llame. La negociación anterior electoral había sido muy fofa, y nos hable de un clon. Si lo apoyamos en su decisión de negociar la paz con los rebeldes, pensamos en muchas cosas, en la comisión de verificación, en la ley de control y de clasificaciones. Entonces nos ofrece una reforma electoral de fondo. Es por el movimiento del 88, no es cierto, es por el movimiento de enero del 94. Y estando ya atorado el proceso como suele ocurrir con un sistema tan poderoso, se vuelve a desatorar en marzo por el asesinato de los ciudadanos. Primero, el sistema pretende tapar agujeros hacia el exterior y después tapar agujeros hacia el interior. Y es así que en 94 tenemos la primera reforma sustantiva que hace que reconozcamos por primera vez a un gobierno salido de las urnas, que es lo que hacemos con el gobierno de Ernesto Zedillo, y nos montamos en su declaración en el sentido de que las elecciones fueron legales pero inequitativas para pedir una segunda negociación que fue la de 95-96. Hubo dudas, por lo cual es el otro factor que no es el movimiento del 88. Es la crisis financiera de diciembre del 94, la que conduce al doctor Zedillo y de su testigo presencial, que le invito a platicar, de que haya una nueva negociación. ¿Cuál era lo que estaba en la mente de Zedillo?